¿Cómo enmarcaría usted este debate y cuál sería su preocupación respecto a la narrativa de que China no está haciendo lo suficiente para detener el genocidio? Bueno, a un nivel fundamental, diría que ningún país está haciendo lo suficiente. Estamos presenciando un genocidio retransmitido en directo. Los niños están muriendo de hambre. La gente es asesinada cada día. Los periodistas son asesinados por decir la verdad. Los padres son asesinados por intentar alimentar a sus hijos. Los médicos son asesinados por intentar salvar a los heridos. Y toda la zona está sometida a una especie de asedio bárbaro y medieval diseñado para matar de hambre a todos, para exterminarlos. Y ahora hay nuevas incursiones militares. Así que claramente esto es un genocidio total y absoluto, y en esas circunstancias podemos decir que nadie está haciendo lo suficiente, porque esto es algo que no puede ni debe ser tolerado. La pregunta que realmente debemos plantearnos es, si realmente nos importan los palestinos, ¿cuál es la medida más eficaz? Y sabemos que hay países que están directamente implicados en la financiación del genocidio. Hay países que están suministrando armas directamente para el genocidio. Hay países que están encubriendo el genocidio. Hay países que están rechazando cualquier intento en el Consejo de Seguridad de la ONU de sancionar a Israel. Y sabemos que hay países para los que Israel es en realidad un apoderado. Literalmente, esto no es solo una cuestión de análisis. Si piensas que esto es un genocidio israelí, ya estás equivocado desde el principio. Es un genocidio estadounidense para el que Israel actúa como subcontratista y tiene una especie de negación plausible que Estados Unidos intenta aprovechar. Pero en realidad se trata de un genocidio imperial estadounidense. Solo hay que mirar la historia. Mientras el resto del mundo se descolonizaba, se creó un nuevo poder colonial de colonos en Palestina. Esto tiene que ver con el gran proyecto imperial de colonización y control de los recursos en esa zona. Si piensas que esto es una cuestión de Israel y el sionismo específicamente, ya estás yendo por el camino equivocado. Así que, si entendemos que esto es un genocidio imperial de Estados Unidos y Occidente, entonces tenemos que plantearnos la pregunta más difícil, que es, ¿cómo detenemos el genocidio imperial occidental? Y la respuesta a eso no es fácil, porque ha sido una corriente continua de genocidios. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿realmente queremos ayudar a los palestinos? ¿O estamos intentando desviar y diluir la culpa? Estamos intentando diluir la responsabilidad. Tenemos que preguntarnos, ¿qué es efectivo? Y si empezamos a preguntarnos qué es efectivo, entonces tenemos que mirar la responsabilidad política. Están las potencias occidentales colonizadoras que están directamente implicadas en el genocidio, y ellos son los objetivos a los que hay que apuntar. Si empiezas a ampliar el campo y a decir, ya sabes que los terceros son responsables, que todos son responsables, entonces has empezado a diluir la culpa y has desviado el tipo de esfuerzo concentrado que deberían aplicar los ciudadanos del norte global sobre sus propios gobiernos para que realmente empiecen a hacer algo. Estamos empezando a ver grandes movimientos populares donde la gente intenta exigir responsabilidades a sus gobiernos. Todas las organizaciones a las que pertenezco en Estados Unidos están tomando medidas directas contra nuestro propio gobierno. Pero hay un sector de la izquierda sintética que quiere desviar la atención. Y quieren decir, mira, esto es tan desesperanzador. Sabes, esto es demasiado grande para nosotros. No podemos hacer nada. Y luego echemos la culpa a terceros. Esto no es acción política. Es una especie de psicologización y catarsis que algunas personas intentan hacer. Es este tipo de despojo de poder sobre la acción necesaria, y creo que es una forma de perjudicar aún más a los palestinos de lo que ya están sufriendo. Si quisiera desviar la responsabilidad, desorientar la culpa y absolver a los ciudadanos de Occidente, y la mayoría de las personas que dicen estas cosas son ciudadanos de Occidente,
Si quisiera absolverme de exigir responsabilidades a mi propio gobierno, este sería el tipo de argumento que presentaría. This is the kind of argument that I would come up with. And then let's also frame it in the larger context. Y luego, situémoslo también en un contexto más amplio. Estados Unidos está buscando la guerra contra China. Ese es el enlace que te envié recientemente. Estados Unidos está escalando activamente hacia la guerra contra China. Y sabemos que esta guerra va a ser nuclear. No hay manera de que no lo sea. Ahora mismo, solo están buscando un casus belli. Y en cuanto empiece la guerra, se volverá nuclear. Así que nos enfrentamos literalmente a un dilema del tranvía. Un dilema nuclear. No es que el sur global no se preocupe, pero saben quién sostiene la correa del perro que les ataca, que ataca a Palestina. That is attacking them, that is attacking Palestine. And they have to find a way to disarm. Y tienen que encontrar una manera de desarmar a Palestina, al propietario, en lugar de centrarse en la cola o en el perro de ataque. Es un error de enfoque o una mala interpretación de lo que está ocurriendo pensar que esto es un problema israelí y que todo lo que hay que hacer es imponer algunas sanciones contra Israel. Eso no va a marcar la diferencia. Hay que detener las armas y hay que frenar el apoyo político y la cobertura política que están proporcionando las naciones que permiten el genocidio. Así que creo que se trata de intentar ser efectivos y de preocuparse realmente por cuál es el problema, en lugar de intentar reforzar cualquier sentimiento de desvinculación de la culpa occidental. Creo que ese es uno de los temas clave. Western guilt. I think that is one of the key issues. Quiero pasar al tema de la preparación de Estados Unidos para una guerra contra China. Pero para dar un poco de contexto, ya que hablamos de Palestina y mencionamos el papel que ha desempeñado China, ¿podrías contarnos también un poco sobre lo que China ha hecho realmente por Palestina? China ha reunido en Pekín a 14 facciones diferentes del movimiento de resistencia palestino para una cumbre y las ha considerado a todas como parte de la resistencia, a diferencia de Estados Unidos, que califica a muchas de ellas de terroristas. Empresas chinas como Costco y Alibaba también han dejado de comerciar con Israel, y la inversión china en Israel alcanzó su punto máximo en 2017-2018. En la década anterior, China invirtió unos 10 a 11 mil millones de dólares estadounidenses. Pero en la última década han sido solo 2 o 3 mil millones de dólares estadounidenses. Y el comercio también alcanzó su punto máximo con Israel en 2023. Muchos de nuestros espectadores no son necesariamente conscientes de las acciones de China y de lo que están haciendo en el ámbito bilateral. Por supuesto, es importante enfatizar que China no puede situarse por encima de las estructuras internacionales ni adoptar enfoques unilaterales respecto a las sanciones y todo lo demás. Así que, para resumir esta conversación, si pudieras también contextualizar lo que realmente está haciendo China en lo que respecta a su relación con Israel y Palestina, creo que sería útil. Bueno, creo que es importante mirar la historia original. En 1988, China fue uno de los primeros países en reconocer al Estado palestino, y durante décadas antes de eso, fue un partidario ferviente y poderoso de la OLP, incluso apoyándolos directamente en la lucha armada. Hasta el día de hoy, China ha afirmado que los palestinos tienen derecho a la resistencia armada. Y como señalas, reunieron a las 14 facciones de los partidos palestinos. No se puede hacer nada si la política interna está fracturada. Así que el primer paso es realmente reunir a los diferentes partidos, algo que China ha hecho. También sabemos que China ha brindado apoyo a Irán. Sabemos que empresas chinas han brindado apoyo a Yemen. Provided support to Yemen. In particular, they're using the Beidou targeting system. En particular, están utilizando el sistema de localización Beidou, una ayuda insignificante. Y también sabemos que la razón por la que mucha gente empezó a entender por lo que realmente estaban pasando los palestinos es por TikTok, que pertenece a una empresa matriz china. Por eso, los israelíes están forzando a TikTok, o bueno,
Por eso Estados Unidos está forzando la venta de TikTok, porque ven a TikTok como un desafío a su control sobre la esfera informativa y, en particular, sobre Taiwán. Así que creo que hay múltiples cosas que China está haciendo, ha estado haciendo y continúa haciendo. Se están haciendo cosas diferentes, bajo distintas circunstancias. Pero también miremos el tema de Qatar. Recientemente, Israel bombardeó a la dirigencia palestina que negociaba la paz en Qatar. Y sabemos que Estados Unidos dio luz verde a esto, porque no hay manera de que Israel pudiera haber enviado plataformas de armas a Qatar, que es esencialmente una base estadounidense. Es una monarquía que se hace pasar por un país, pero en realidad es un pretexto para la mayor base estadounidense en la zona. Son los dos gemelos malvados de Oriente Medio, Israel y Qatar, y tienen un buen brazo de relaciones públicas. Se llama Al Jazeera. Dan visibilidad a las cuestiones palestinas, pero siempre se centran, como señalo, en la pequeña I, Israel, no en la gran I, imperialismo. Así que cuando Israel bombardea Qatar, se puede ver la naturaleza de cómo funciona este montaje. ¿Y qué podría haber hecho China en esa situación? Debería sancionar a Qatar. Debería sancionar a Estados Unidos. Should it sanction Qatar? Should it sanction the United States? Should it sanction all the other countries that enabled the Israeli... Debería sancionar a todos los demás países que permitieron el ataque israelí. ¿Sabes? Estos son temas complejos. Así que los chinos están intentando navegar con cuidado en un campo de minas, que en realidad se está preparando para una guerra global. De hecho, yo diría que ya estamos en los primeros pasos de la Tercera Guerra Mundial. Y como he dicho, esta guerra va a ser nuclear. Todo lo que veo, tanto en la doctrina como en la política, indica que esto va a ser nuclear. Y por supuesto, los genocidas actuales son los dos estados rebeldes armados con armas nucleares, Estados Unidos e Israel. Así que podemos ver que hay enormes intereses y riesgos en juego. Solo para, una vez más, dar el contexto histórico, el genocidio no es nada nuevo para el pueblo chino. Genocide is nothing new to the Chinese people. During World War II, Durante la Segunda Guerra Mundial, o desde el punto de vista chino, la guerra de agresión fascista japonesa contra China, perdieron a 35 millones de personas. Eso supone entre el 8 y el 10% de su población. Comenzó en 1931, cuando Japón invadió Manchuria y creó un estado esclavista llamado Manchukuo, que fue impulsado y gestionado mediante trabajo esclavo. Esencialmente, millones de chinos y coreanos fueron retenidos en campos de trabajo forzado y trabajados hasta la muerte. Esto fue lo que construyó la maquinaria industrial de guerra japonesa, que les permitió dominar toda Asia. Pero incluso entonces, ¿por qué los chinos no liberaron a todos los chinos retenidos en campos de concentración? En la masacre de Nankín, 300.000 chinos fueron retenidos en una pequeña ciudad y bombardeados y masacrados a diario, algo muy similar a lo que están viviendo ahora los palestinos. ¿Por qué el EPL no atacó a los japoneses? ¿Por qué no liberaron a su pueblo? Sabes, estas son personas que no comprenden el panorama general. Es como la gente que dice, ya sabes, que Ho Chi Minh estaba viendo cómo una mujer, una compatriota suya, era violada delante de sus ojos en Saigón. Y puedes preguntarte, ¿por qué Ho Chi Minh no hizo nada? Bueno, sí hizo algo. Se deshizo de los violadores. Esos eran los policías coloniales que los estaban violando, y él los expulsó de todo su país. Pero tenemos que entender que no se trata simplemente de eso. Tenemos que ver el panorama más amplio. No es tan sencillo como hacer un ataque frontal y esperar lo mejor. Hay que comprender que hay un panorama mucho más grande, y créanlo o no, con apuestas aún mayores que las que estamos viendo ahora mismo en Palestina. También podemos ver, por ejemplo, durante el genocidio indonesio, cuando mataron a 1 millón y medio de comunistas, ¿quiénes fueron las primeras personas asesinadas durante el genocidio indonesio? Eran chinos, ¿verdad?
comenzó como un genocidio chino. Así que China no es ajena al genocidio, ni tampoco a intentar resistir este imperio hegemónico global, que es genocida tanto en su intención como en su práctica. Pero la cuestión es, ¿cómo se puede ser eficaz? ¿Qué es lo más efectivo? Y esa eficacia recae en los ciudadanos del norte global, que deben actuar contra sus propios gobiernos, quienes están facilitando y suministrando directamente el genocidio, y además lo están protegiendo. Hay que ser conscientes de que debemos apoyar al sur global, que está intentando derrocar a este imperio genocida. Creo que eso es importante entender. I think that's, I think, important to understand. No, I agree. I mean, because people would contrast for No, estoy de acuerdo. present day China Quiero decir, versus, porque la gente compararía, por ejemplo, la China actual con la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética proporcionaba más apoyo logístico y armamentístico. E incluso comparando la China actual con, digamos, la China de la era de Mao, porque la China de Mao realmente proporcionó armas y entrenamiento a los grupos de resistencia palestinos. China ha sido bastante coherente durante los últimos 40 años en su política exterior de no injerencia. Entiendo que la gente esté frustrada porque China no actúa de la misma manera que la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Pero el objetivo de China nunca fue desestabilizar el orden estadounidense. Esa es la idea que tienen en mente las élites de Washington, porque China ha intentado trabajar dentro del orden internacional establecido. Estoy hablando de la ONU, la CPI, la CIJ, etc. Ahora mismo es Estados Unidos quien está descartando estas instituciones internacionales que él mismo ayudó a construir después de la Segunda Guerra Mundial, porque cada vez sentía más que estas instituciones y convenciones internacionales lo limitaban. Mientras tanto, China y Rusia están intentando defender esas instituciones, la Carta de la ONU y demás. Por ejemplo, por eso China no enviaría una fuerza de paz a menos que sea una misión de paz autorizada por la ONU. El canal preferido de China para abordar los conflictos internacionales es a través de la ONU, a través del Consejo de Seguridad de la ONU. Y entiendo perfectamente por qué hay algunas críticas, especialmente desde la izquierda, sobre por qué China no hizo más. Pero la postura de China ha sido bastante coherente en cuanto a su política exterior de no injerencia. ¿Y qué intenta lograr China?, te preguntarás. China no intenta lograr la dominación global. China intenta desarrollarse a sí misma. China intenta construir una sociedad más próspera para sus propios ciudadanos. Pero incluso ese simple hecho representa un desafío para Estados Unidos, porque cuando China crece, eso significa que cuando la economía china está a punto de superar a la de Estados Unidos, bueno, según los términos de paridad de poder adquisitivo, ya la ha superado. Esto es lo que incomoda a la gente en Washington, porque en su concepción del mundo, Estados Unidos siempre debe seguir siendo el número uno. Estados Unidos siempre debe ser el líder mundial. No pueden permitir que un competidor casi igual desafíe la posición de Estados Unidos. Estados Unidos necesita tener dominio en todos los ámbitos, y por eso no pueden comprender el fenómeno del ascenso o resurgimiento de China. Así que muchas veces cuando Occidente habla de China, es pura proyección. Están proyectando sobre China su propia mentalidad de suma cero. Acusan a China de intentar ser la hegemonía global, de querer reemplazar a Estados Unidos. Acusan a China de ser una nueva potencia imperial, de practicar el neoimperialismo en el sur global, algo muy irónico viniendo de Occidente. Pero de nuevo, eso no es lo que China intenta hacer. China no está intentando actuar como un imperio. China solo intenta actuar como un Estado-nación responsable para el bienestar de sus propios ciudadanos.